A ver si hay alguien hablando. Ahí nadie. Ah, no.
Estamos esperando que entre Lucio, en un momento ya iniciamos. Conclusiones. Pero bueno, nada, yo lo voy a tratar de hacer la forma más fácil posible, la forma más entendible posible y lo más digerible posible, si bien es un tema bastante aburrido, nada, de tal forma de que con algunos lineamientos, sabiendo qué es lo que hace cada uno de los iones del agua, sabiendo qué es lo que hace, cómo interactúa en el pH de nuestro macerado, poder lograr los objetivos que nos planteamos en nuestra cerveza. Y obviamente esto es algo que requiere práctica, y bueno, nada, necesita, digamos, de repente de varios intentos para obtener los objetivos que uno quiere. Pero bueno, a ver si ya me permite compartir mi pantalla. Sí, me permite compartir mi pantalla. Bueno, ahí va. Compartir. Compartir. Ahí va. Bueno, están todos viendo la pantalla que dice el agua como ingrediente y abajo dice para seres humanos. Y hay una persona que se está hundiendo dentro de un océano de agua con una pinta de una Pilsen. ¿Sí? ¿Lo están viendo o no lo están viendo? Sí, sí. Sí, sí. Bueno, como les decía, la charla es el agua como ingrediente. El nombre de la charla, el agua como ingrediente, es porque justamente poder dejar de pensar el agua como algo único y poder tomarlo como un ingrediente más con todas sus variantes. O sea, de la misma forma que hay distintos tipos de maltas, de la misma forma que hay distintos tipos de lúpulos, y ni hablar un montón de levaduras, hay un montón de tipos de agua que uno puede modificar y manipular para poder resaltar los distintos perfiles que uno quiera de nuestra cerveza. Eso es algo que lo vamos a ver. A ver si me permite esto. ¿Está? Entonces, dentro del temario tenemos todos estos puntos donde vamos a ver los iones principales que interactúan en nuestra cerveza. Obviamente en el agua hay muchísimos más que realmente no nos interesan para este tema en particular. Vamos a ver lo que es la dureza y la alcalinidad, la interacción entre el agua
y la malta, y cómo eso impacta en el pH. Gran importancia que tiene el pH en el sabor de la cerveza. Vamos a ver sobre los balances que tiene, los balances que hay dentro de esos iones y las relaciones y formas de modificar el perfil del agua. Al final tengo el Beersmith abierto y voy a hacer una parte práctica de cómo podemos modificar nuestra agua. Así que nada, ¿qué haces, Mochuelo? Te veo cómodo desde ahí. Así que ahí vamos. Bueno, ahí están los objetivos. Como verán, a ver, voy a minimizar esto, porque me está molestando. Bueno, como verán, esto es una tabla que se puede encontrar en internet. Yo busqué simplemente perfiles de agua en ciudades del mundo y encontré esta tabla que, bueno, cuando yo inicié en el mundo de la cerveza casera, era algo bastante, te podría decir, que todo el mundo te recomendaba, que si vos hacías un determinado estilo, te fijaras dónde, dónde se producía, en qué ciudad es originaria tal estilo, entonces podés ir y replicar ese perfil del agua. Algo que al final resulta ser bastante impreciso. ¿Por qué? Porque estamos teniendo como por hecho, por decantado, de que esos cerveceros no tenían ningún tipo de conocimiento del agua, no tenían ningún tipo de conocimiento sobre qué impacto tenía el agua sobre sus cervezas, y por lo tanto no la modificaban, lo cual es algo completamente erróneo. Hay muchas formas de modificar el agua, desde avanzadas hasta más rústicas o más históricas, que son obviamente muy efectivas, pero esos cerveceros tenían clarísimo el efecto que tenía el agua y lo cambiaban, ¿bien? O sea, no es algo tomado totalmente literal, todos estos datos que están acá, por eso lo pongo de forma más que nada como anecdótica. Sí nos sirve para tener una guía, nos sirve para tener una guía de qué es, de cómo era el agua en esos orígenes, pero te diría de que no tomarlo de forma literal, porque probablemente no tengamos los objetivos, no tengamos los resultados que nosotros estamos esperando, y más que nada, no estamos utilizando del todo el razonamiento en hacer la mejor cerveza posible, que es al fin y al cabo lo que estamos intentando. Por decirte algo, históricamente se decía que las IPAs se hacían con cervezas altísimas en sulfatos y altísimas en cloruro, en calcio. Como pueden ver ahí, la ciudad donde representativa de la IPA inglesa típica sería Burton, con lo cual tiene altísima cantidad de calcio y altísima cantidad de sulfato. Hoy en día, a no ser que quieran hacer una cerveza muy difícil de tomar, replicaríamos ese tipo de perfil de agua. ¿Por qué? Porque esa cantidad altísima de sulfatos, esa cantidad altísima de calcio, va a hacer que la cerveza quede completamente desbalanceada, extremadamente seca y muy probablemente muy difícil de tomar, muy difícil de digerir, quizás astringente. Entonces, digamos, eso es un caso típico, ¿bien? Donde es completamente desaconsejado seguir este tipo de dogmas de agua, se le puede decir. Sí, obviamente después tenemos el caso de la Pilsen, que si uno quiere realmente tener esa tomabilidad más maravillosa que tienen las Pilsen checas,
necesita un agua súper blanda para realmente esa sensación que tiene de que te bajaste una pinta y ni te diste cuenta. Pero bueno, en los otros casos te diría de que lo tomen como regla general, nada más que eso. ¿Bien? Y acá tenemos los iones principales que intervienen en el agua cervecera. ¿Qué van a hacer? El calcio, esto no lo modifiqué, perdón. No lo voy a modificar ahora. Pero bueno, el sodio no es sodio, es... sodio no me acuerdo cómo era. ¿Cómo era el sodio? Na. Na, exacto. No lo modifiqué, nada, disculpas. Acá vamos a tener, digamos, todos los iones principales, que es el calcio, el magnesio, el sodio, Na, el sulfato, el cloruro y por último el bicarbonato. ¿tá? Esos son lo que más nosotros nos vamos a fijar para la expresión de nuestra cerveza. Después hay otros compuestos, otros iones que también son necesarios. Por eso generalmente se recomienda, si uno utiliza filtros de ósmosis inversa, se recomienda no utilizar 100% de agua de ósmosis, porque necesitamos mínimamente necesitamos esos minerales, porque también lo utilizan la levadura dentro de su metabolismo. Y, por ejemplo, tendríamos que agregar un tipo de ion como el magnesio, que nunca se tiene que agregar, pero si lo sacáramos completamente, estamos sacando un montón de nutrientes para la levadura. Entonces tendríamos que agregarlo también. Lo más típico es hacer un blend de al menos una cantidad mínima de agua de red, agua común, que tenga toda la gama de iones, justamente para poder darle algo de alimento a la levadura. Entonces, acá tenemos los iones que están divididos dentro de dos grupos, ¿bien? Y a esto yo le llamé los conductores del pH, ¿tá? Que serían el calcio, el magnesio y los bicarbonatos, ¿tá? Que el calcio y el magnesio tienden a que el pH vaya hacia abajo. O sea que tiende a que sea enmacerado más ácido. ¿tá? El principal de los que hacen que el pH de ese macerado sea más ácido es el calcio. ¿tá? Por segunda parte es el magnesio, que baja el pH, es la mitad de eficiente bajando el pH. Por lo que, ¿qué quiere decir esto? Que para poder bajar de repente un punto de pH tengo que poner el doble de magnesio. ¿Por qué no se agrega este ion? Generalmente no se agregan sales de magnesio, por ejemplo, sulfato de magnesio, sulfato de magnesio creo que es, porque en grandes cantidades genera un sabor metálico y genera un amargor también muy persistente y muy desagradable. Entonces, es un ion que siempre tratamos de mantenerlo dentro de unos 10 ppm, digamos, para poder tener, como les decía, porque esto también utiliza la levadura como dentro de su metabolismo. El agua de Montevideo, hablando del agua específicamente de Montevideo, ya tiene bastante magnesio, por lo cual tiene, si no me equivoco, 30 ppm, por lo cual no es necesario agregar jamás de este tipo de sal. De hecho, yo compré 1 kilo de magnesio hace 3 años y todavía tengo la bolsa casi entera, porque nunca, solamente para una cerveza le agregué magnesio. Después para todo lo demás no. Entonces, dentro de esos conductores, digamos, de los que manejan el pH dentro del macerado, tenemos esos 3, de los cuales, como les repito, el calcio y el magnesio lo bajan, y los bicarbonatos suben el pH. Con lo cual,
Con lo cual, el bicarbonato es generalmente cuando tenemos agua generalmente blanda, bien, tenemos que agregar cuando hacemos cervezas negras. Ya lo vamos a ver más adelante. Las cervezas, las maltas oscuras, tienen un pH bastante elevado, bastante bajo, con lo cual necesita bicarbonato para balancearse y tener un pH óptimo en nuestro macerado. Después tenemos los que son los iones sensoriales, que le llamo yo, que serían los que hacen a la sensación en boca. Bien, tenemos el sodio, Na, no es SO, es Na, que aumentan muchísimo la percepción y la redondez de la cerveza. En su justa medida, es muy positivo tener una buena cantidad de sodio, pero si nos pasamos, obviamente lo que vamos a tener es una cerveza salada. Entonces, se trata en cervezas rubias de que no supere los 50 ppm. Hay veces que, por ejemplo, podés buscar un poco más de esa sensación de redondez. A mí al menos me gusta, y ese toquecito saladito, a veces en las cervezas negras, me parece que hace que rondee muchísimo mejor la cerveza. Después tenemos los sulfatos, ¿bien? Que los sulfatos acentúan la sequedad de la cerveza. Es algo que con el tiempo, como le decía, en un principio las IPAs se hacían muy altas en sulfato, y con el paso del tiempo se fue notando que en realidad alta cantidad de sulfatos quitan tomabilidad de la cerveza, por lo cual la hace, en el caso de cervezas comerciales, la hace menos preferida, y en el caso por ejemplo, de cervezas caseras, hacen que simplemente tengan un menor puntaje en un concurso, porque sean no tan tomables. Por lo tanto, se fue bajando muchísimo la concentración de sulfatos. Y ahí después entra también el cloruro. El cloruro acentúa la sensación en boca, también junto con el sodio, esa redondez, esa sensación como que de gordura en la cerveza, que en algunos casos, por ejemplo en el caso de las New England IPA, es algo buscado. Por lo tanto, se busca de que esa agua tenga más cantidad de cloruro que de sulfato. Lo mismo podría ser, como le decía antes, en el caso de algunas Stout o algunas Porter, donde la queremos hacer que quede más bien redondita y con una sensación en boca, que se le dice en inglés mouthfeel, más bien redondo, gordo, llenador. Entonces, ahí buscamos cloruros un poco más altos. Me gustaría saber si tienen alguna duda hasta acá, si hay alguna consulta, y si no, sigo para adelante. Levante la mano. ¿No? Bueno, sigo para adelante entonces. Adelante, Lo veo. ¿Hola? sigue adelante. Perfecto. Bueno, y ahí entramos dentro de lo que sería el concepto de dureza, bien, y alcalinidad. La dureza, cuando ustedes leen por ahí en internet o en libros o en foros, lo que sea, cuando hablan de dureza, se habla de, la dureza sería la combinación entre el calcio y el magnesio, que como le decía, cuanto más magnesio tengas, va a tender que el pH baje. ¿Bien? Y después tenemos el concepto de alcalinidad, que es básicamente la cantidad de carbonatos o bicarbonatos que tenga nuestra agua cervecera. Bien, si ustedes ven, si se fijan en ciudades del interior o casas donde tengan agua de pozo, van a ver que
en la canilla, muchas veces en la canilla de agua caliente o en la ducha, queda todo lleno de un sarro blanco, ¿bien? Ese sarro blanco es precisamente calcio y magnesio, o sea, precisamente la dureza de esa agua, que también se le puede llamar piedra cervecera, que es justamente lo que se deposita en las ollas, que queda pegado en la olla, ¿no? Y que si hay muchísima cantidad, lo van a ver como una capa blanca. Es algo bastante evitado dentro del mundo cervecero, porque esta capa blanca lo que hace es generar una porosidad que deja lugar ideal para que levaduras, algún tipo de levadura o incluso bacterias, se puedan esconder dentro de esa porosidad y no sean alcanzados ni por la limpieza con productos alcalinos, ni con sanitizantes, ácido peracético, alcohol al 70, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo cual es algo que buscamos siempre quitarlo cuando notamos esta suciedad en nuestro equipamiento. Tanto sea la olla como también los fermentadores. ¿Bien? Es algo que con el tiempo se va adhiriendo esta capa de minerales y genera ese ambiente que es propicio para que levaduras, ya sea Saccharomyces o no Saccharomyces, o bacterias, se puedan ocultar. La mejor forma de limpiar y de sacar eso es con detergentes ácidos. Hay un detergente que venden en Spartan, que yo le comento cuál es el que uso yo y que tengo muy buena experiencia con él, por eso lo recomiendo. Seguramente hayan otros, pero no los conozco. Este producto se llama Acid Cleaner, que es un producto a base de ácido fosfórico y tiene otros ácidos más, que se utiliza en agua caliente, con agua caliente, que elimina esta piedra cervecera. Es algo que lo utilizo muchísimo, cada varios usos, cada de repente 4 o 5 usos de hervor, digamos. Limpio siempre con alcalino primero, para eliminar todos los residuos vegetales, aceites de lúpulo, proteína, etc. Y de cualquier manera van a ver como una capita blanca, y ahí le paso ese producto y se limpia y queda el acero inoxidable nuevamente brillante y perfecto. Lo mismo lo utilizo con el enfriador de placas. Esto es algo que con temperatura hace que se precipite y hace que se adhiera muchísimo más rápido. Entonces, también el enfriador de placas, cada tanto cantidad de usos, bien, donde siempre lo hago con alcalino, le doy también un lavado ácido caliente para eliminar esa piedra cervecera. ¿Tá? Y acá vemos una gráfica que hice justamente para que podamos visualizar bien cómo los distintos tipos de malta tienen distinto pH cuando se hace un macerado con agua destilada. Bien, ese es el ejemplo que estoy dando en este momento. Donde las maltas, las maltas con menor caramelización, cuando se hace un macerado con agua destilada, nuevamente, que es algo que nosotros no hacemos, ¿bien? Cuando utilizamos maltas con muy poco horneado o poco caramelización, como por ejemplo las maltas Pilsen, las maltas Múnich, etc., tenemos un pH que está muy por encima de nuestro pH objetivo. ¿Bien? ¿Cuál es nuestro pH objetivo dentro del macerado? Está entre 5.2, 5.4, para cervezas oscuras quizás, o que queramos de repente buscar algo en especial, algún límite, podemos llegar hasta un 5.5, pero generalmente van entre 5.2 y 5.4. Entonces vamos a hablar de una malta alcalina, ¿bien? O ácida, dependiendo si, haciendo un macerado con agua destilada, tengo un pH menor a 5.2 o tengo un pH mayor a 5.4.
Entonces, en este caso, las maltas poco caramelizadas, que acá tenemos, por ejemplo, un caramelo 30, que sería una carapils o caragel, ¿bien? Vemos que si las maceramos con agua destilada, tenemos un pH 5,7, o sea, levemente alcalino. Pero si ven más adelante en la gráfica, caramelo 60, caramelo 90, a medida que tenemos más caramelización, vamos bajando y radicalmente se va bajando ese pH. Quedo sin voz. ¿Cómo? No escuché. Bueno, sigo adelante. Cualquier cosa me escribe. Y como pueden ver, bien, hay un pico inferior en ese pH de cuánta acidez realmente aporta esa malta en el caramelo 180, que sería un cararoma. Bien, para que tengan idea, paso al nombre. O sea, un cararoma, que es el caramelizado más alto, sin llegar a ser empezar a rostizarse, a realmente a que esa malta se queme, ahí logramos la mayor cantidad o de aporte de acidez. Después vemos que a medida que se empieza a esa malta a poner cada vez más tostada y más oscura, vemos que el pH de vuelta empieza a subir. ¿Bien? Y después incluso hasta se estabiliza en carafa 1, carafa 2, carafa 3, roasted barley. Entonces, eso es algo que tenemos que tener en cuenta, y si utilizan un software para diseñar sus recetas, es algo que lo debería tener en cuenta, y de hecho, mi experiencia, que es con Beersmith, lo tiene en cuenta. No sé si otros lo tienen porque no utilizo otro software, solamente utilizo Beersmith. Pero es algo que sí lo tiene en cuenta. Entonces, esto es para que puedan realmente visualizar el efecto que tiene la caramelización de nuestras maltas con el efecto del pH. Esto también, o sea, si lo quieren hacer de otra forma, con Excel o como quieran, es algo que lo tienen que tener en cuenta, cuánta cantidad de malta caramelizada, qué porcentaje, cuán caramelizada es esa malta, entonces saber que voy a tener un determinado impacto en ese pH. ¿Alguna consulta hasta acá? ¿No? Bueno, seguimos para adelante entonces. En el chat hay un par de consultas. Eso. Contame. No, en el chat ahí hicieron un par de consultas. A ver, para que no lo veo. Un segundo porque no puedo ver. Lucio, si querés te las leemos. Sí, Level, ¿sabes lo que me pasa? Es que se me desapareció el puntero del mouse y no sé dónde estoy haciendo las cosas. Ok, ¿Te animás a una leérmela? pregunta. Sí, sí. Una pregunta era que creo que la hizo Gabriel. Decía, para Sí, quitar la posible dureza, pero en un contracorriente de cobre. Decía la consulta, ¿no? O la dureza que se sí, puede quedar, ¿qué se podría recomendar? Y yo después puse una también, por las dudas que van en relación a eso, que si directamente vos usás en realidad es el UH Acid Cleaner, es sí. el de Spartan, que si lo usás también directamente en el enfriador de placas, aunque viste que tiene esa aleación entre cobre y acero inoxidable, Sí, viene por ahí la pregunta, si lo usás ahí para va. todo eso. Sí, lo utilizo, ya te digo, no lo utilizo todas las veces, ni cerca, capaz que lo utilizo cada 5 cocciones, 6 cocciones, le doy al enfriador de placas, le doy un lavado ácido, pero tanto que sea corto,
y siempre lo utilizo en los porcentajes mínimos, que, si no me equivoco, lleva medio mililitro por litro, o perdón, 5 mililitros por litro. 5 mililitros por litro de agua caliente, el mínimo contacto posible, y ahí lo saco rápido. Y no, la verdad no he tenido problemas. Después, con respecto, ya que estabas consultando sobre la utilización de este producto, cuando utilizo para los fermentadores los limpio con detergente ácido cada 3 usos. O sea, le doy alcalino, ácido, peracético, ¿tá? Ya después la siguiente uso es alcalino peracético, alcalino peracético, alcalino peracético, y ya el siguiente de vuelta, alcalino, ácido peracético. Ácido, digamos, como desincrustante, no solamente ácido peracético. Entonces, cada 3 usos le doy una limpieza ácida. Y después lo que consultaba con respecto al cobre, con respecto al cobre, creo que no se puede utilizar. Creo que no se puede utilizar. En ese caso, tiene que haber algún otro ácido, que capaz que puede ser ácido cítrico, utilizado en baja concentración, que elimine la piedra cervecera. ¿Qué otra consulta hay por ahí, Diego? A ver, un segundo. Acá le ponen otro vinagre para el cobre, lo agregan, ¿no? Sí. O si no, PBW. Sí, yo tenía idea también que con ácido cítrico, haciéndole una recirculación con ácido cítrico, no sé en qué porcentaje con el cobre funciona. Con ácido acético también podría ser. Está, ahí. ¿Ácido acético solo? Ácido acético es vinagre. Sí, claro, diluido. Ahí va. Bien. No, después ya arranca, por lo menos por acá no hay ninguna consulta más de esta, del tema del lavado, pero dice arrancando con, digo, es más por el tema del agua, ¿no? Dice acá, arrancando con un agua de pH 5,5 y macerado con maltas poco caramelizadas entonces. ¿Ahí las maltas no bajarían mucho el valor del pH? ¿Cómo de vuelta? Dice Arrancando con que pH 5.5. 5,5 y macerando con maltas poco caramelizadas. Ahí las No, maltas no. no bajarían mucho el valor del pH. Lo que pasa es que la pregunta en realidad está incompleta, porque tendría que saber yo la cantidad de iones que tiene esa agua. O sea, la dureza y la cantidad de bicarbonatos. El pH por sí solo no es un indicador de nada. Entonces, ¿qué pasa? Vos podés tener un agua con, no sé, 150, 200 ppm de bicarbonato, con pH 5,5, y con lo cual va a ser muy difícil bajar el pH de esa agua, de ese macerado. Entonces, tomar el pH del agua pre-mash, digamos, pre-empaste, como guía es un error. Es un error, y es un error muy común. Muy común, porque en realidad lo que importa es, como le decía, son los conductores. A ver, espera un poquito, más acá. Lo que importa, ¿tá?, son los conductros, la cantidad de calcio, la cantidad de magnesio y la cantidad de bicarbonato. ¿Tá? Que eso, en interacción con ¿cómo se llama? Ay, me olvidé. Ahí lo tengo más adelante. Está acá. No, está acá. ¿Dónde lo tengo que me olvidé? No, me olvidé. ¿Cómo se llamaba? Bueno, no me acuerdo ahora.
Eh, puta madre, me caliento. Pero bueno, sí, eso en interacción con la malta va a generar acidez, ¿verdad? Entonces vas a tener el calcio y el magnesio que en combinación con este compuesto, que ahora no me acuerdo de la malta, va a generar acidez. Y a su vez vos vas a tener una cantidad de bicarbonatos que van a servir como buffer de esa bajada de acidez. Porque se van a, como se puede decir, a comer entre sí y a buscar un balance. Entonces, el pH es completamente irrelevante. Completamente irrelevante. Lo que vos tenés que saber es la cantidad, bien, la cantidad de ppm de calcio, de magnesio y de bicarbonatos. Te puedo decir que un macerado 100% Malta Pilsen en con agua de Montevideo, sin ningún tipo de tratamiento, sin agregar ácido, sin agregar absolutamente nada, vas a tener un pH 5,7. O sea, que es bastante fuera del objetivo. Justamente lo que te marca acá en esta gráfica. Por lo cual vas a tener que agregar sí o sí algún tipo de ácido, láctico o fosfórico. De preferencia, me gusta mucho más el láctico porque es mucho más fácil de usar. Uno cuando baja el pH con fosfato, ahora me acordé, justamente, me acordé porque iba a hablar del ácido fosfórico. Ahora sí me acordé. Los fosfatos de la malta reaccionan con la dureza del agua, o sea, con calcio y con magnesio, haciendo que el pH baje. Y después tenés los bicarbonatos que hacen que el pH suba. Y ahí se genera ese balance que es el pH objetivo que vas a tener, entre 5,2 y 5,4. Entonces, como te decía, vos cuando agregás ácido láctico, la acidificación es completamente directa. ¿Tá? Le vas a poner tantos mililitros, te lo va a bajar en tanta cantidad. Cuando vos pones ácido fosfórico, estás agregando, a pesar de estar, estás agregando fosfatos también. Entonces, vas a generar, vas a agregar más fosfatos que van a reaccionar con esa dureza, que va a hacer que ese pH de repente pueda, empiece a consumir los bicarbonatos y genera como una especie de buffer, que se le llama, como una especie de batería que se va agotando, y de repente le pones, y vas a ver que vas a medir el pH de repente, y no baja, y de repente le pones una gotita de más, y te bajó todo junto, y de repente se te fue a 4,8 el pH, y no sabés qué fue lo que pasó, y es justamente esa capacidad que tiene como que de tu macerado de resistirse al ácido fosfórico. Entonces es bastante más complicado, necesita más práctica para utilizarlo. Es mucho más práctico y más fácil, y más directo utilizar ácido láctico. Y es de hecho el que uso. No sé si respondí la pregunta. No está escribiendo nada. No escribieron de vuelta. No, por las dudas, uno más que también sé que hay pila de gente que lo usa, que es el ácido cítrico. El ácido cítrico experiencia? también. El ácido cítrico, sí, se puede utilizar el ácido cítrico sin ningún problema. El problema del ácido cítrico es que puede llegar a generar un poquito de sabor a limonado, si le pones demasiada cantidad. ¿Qué quiere decir? Que capaz que el agua de donde están haciendo cerveza es muy dura, están haciendo una cerveza muy rubia, entonces hay que ponerle mucha cantidad de ácido cítrico y eso puede llegar a generar sabor. Bien. El ácido láctico no genera sabor. El ácido fosfórico tampoco genera sabor. Digamos, la única contra del ácido cítrico sería ese. Hay por ahí también que hay gente que utiliza ácido ascórbico.
como balanceador de pH. Algo que es un error, porque el ácido ascórbico, si bien es vitamina C, y previene la oxidación del mosto, de nuestro mosto caliente, en demasiada cantidad hace justamente el efecto inverso y hace que nuestro mosto se oxide por demás. Entonces es desaconsejado utilizar ácido ascórbico en cantidades necesarias como para bajar el pH para hacer cerveza, para hacer nuestro macerado. ¿Hay alguna otra consulta por ahí? Sí, mirá, ya, bueno, puso acá que sí, se entendió y le ha pasado eso que decís del fosfórico, o sea, que hace el efecto ese Claro, buffer y de repente cae. es bastante... a ver, si vos haces cerveza y siempre haces tu misma cerveza, y en la misma cerveza, ahí le agarrás la mano perfectamente, ya sabés que vas a ponerle tantas gotitas y te va a andar, porque los usos ya le agarraste la mano al ácido fosfórico. Pero cuando haces cervezas nuevas todo el tiempo, es bastante incómodo y es bastante estresante ver que las cosas no están saliendo como estás esperando. Entonces, nada. Recomiendo que utilicen ácido láctico. Hay otros cerveceros que utilizan otros, que hacen fosfórico, y obviamente es bienvenido y está bárbaro. De hecho, supuestamente es el más recomendado, teóricamente, porque es el que genera el mejor sabor. De hecho, la Coca-Cola está hecha con ácido fosfórico. Pero bueno, nada. Para mí es súper importante la facilidad de uso que tiene el ácido láctico. Además que hay muchas cervecerías o cerveceros que utilizan a malta acidulada, justamente que es malta que de alguna forma se fermentó para que se genere ácido láctico, para que el lactobacilo genere ácido láctico, y ahí, digamos, que tienda a bajar el pH. Entonces, nada, después, ¿cómo manejar estas cantidades de sales? Si tenés de menos, buenísimo, es lo mejor que te puede pasar, tener agua blanda, por lo cual siempre podés agregar. Siempre se puede agregar sales para llegar a la cantidad que vos quieras. Si tenés de más, no recomendaría ninguna otra vuelta más que tener un filtro de ósmosis inversa, que hay desde baratos hasta extremadamente caros, pero se puede conseguir un filtro casero por, no sé, 150, capaz que $200, un filtro como hogareño que pueda filtrarte, no sé, creo que andan... Yo me acuerdo que dejaba para hacer 80 litros, que yo tengo uno en la casa de mis viejos cuando lo hacía ahí, para hacer 80 litros, que me demoraba como unas 4 o 5 horas, una cosa así. Pero no hay mucha otra opción, o sea, si ustedes ven el libro Water de John Palmer, hay otras técnicas que es, por ejemplo, hervir el agua, llevar el agua a ebullición, eso hace que precipite justamente la dureza, que se junte el bicarbonato con el carbonato y con el calcio y el magnesio, y que precipite, pero es bastante impreciso, por lo cual, para hacerlo realmente sencillo, sería o diluir con agua de osmosis o diluir con agua destilada que compren en la droguería. No es tan caro, digamos, si quieren hacer por ejemplo, una cerveza tipo Pilsen checa, original, con agua súper blanda, pueden utilizar no sé, 80-90% de agua destilada con un poco de agua de OCE, y van a lograr ese perfil, y al ser una cerveza que tiene tan poco lúpulo, no va a cambiar la ecuación, no va a ser caro, y probablemente le quede infinitamente mejor que con agua 100% de red sin tratar. Entonces, a grandes rasgos, esa sería la mejor forma de poder modificar el agua. O agregando sales, y si tienen mucho y tienen que quitar,
con un filtro de ósmosis inversa. Entonces, a ver. Dicho esto, vamos a esta planilla, a este cuadro que se le llama el diagrama de Palmer, que John Palmer fue el que justamente el que lo inventó y es muy práctico y predice bastante bien el pH objetivo de nuestro macerado, sin importar la cantidad de sales, sin importar el pH de nuestra agua. Entonces, como pueden ver, tienen una barra de color donde va desde una cerveza bien pálida o rubia hasta una cerveza muchísimo más oscura. Más abajo tienen la alcalinidad total, la cantidad de magnesio, la cantidad de calcio y la dureza efectiva, que ahora vamos a ver cómo funciona, es muy sencillo. Entonces, como ven, acá tenemos una muestra donde vamos a ver de forma muy sencilla cómo se utiliza. Esto lo pueden imprimir, yo esto lo hice con un Paint nomás, pero de lo contrario lo pueden imprimir, y lo único que tienen que hacer es saber la cantidad de calcio, la cantidad de magnesio que tienen, la cantidad de alcalinidad que tienen, y trazar líneas. Es bien sencillo. Entonces, en este caso lo que tenemos es, tenemos una cerveza, un agua, que tiene 70 ppm de calcio, y sabemos que tiene 30 ppm de magnesio. ¿Lo ven ahí en los circulitos rojos? Los de la izquierda. Entonces, trazamos una línea que va desde los 70 ppm de calcio hasta los 30 ppm de magnesio. Cuando se intersecta con la línea que dice dureza efectiva, esa va a ser la cantidad de dureza que nosotros vamos a tener en el agua. ¿Bien? Después, por otro lado, a ver si está en la siguiente. ¿Está? Después lo que hacemos es, tenemos la cantidad de alcalinidad, que tenemos dos formas de expresarla. Se puede expresar como carbonato de calcio o como bicarbonato. Según el examen que nosotros tengamos, se puede expresar de las dos formas, así que es bien sencillo porque está de las dos formas. Trazamos una línea, en este caso está hecho con el otro, ¿no? Pero trazamos una línea entre la dureza efectiva y la cantidad de ppm que tenemos de carbonatos, y nos va a dar cuál va a ser aproximadamente el pH de esa cerveza. Que si trazamos la línea nos va a dar, en este caso, nos va a dar un pH 5.8. Pero este cervecero quiere tener un pH de 5.6. ¿Cómo hacemos para bajar ese pH de 5.8 a 5.6? Tenemos dos formas. Y esta es la que está, la que está ofreciendo en este diagrama, es agregar dureza, que significa agregar calcio. Entonces vamos a ir de 70 ppm de calcio hasta 215 ppm de calcio. Entonces vamos a agregar toda esa cantidad de sulfato de calcio, lo cual nos va a elevar la dureza, lo cual nos va a hacer bajar el pH de 5.8 a 5.6. ¿Está claro eso? ¿Qué sucede? Quizás el 5.6 no es suficiente para nosotros. Queremos un pH mucho más bajo, obviamente. En ese caso, lo que además tendríamos que hacer es agregar algún tipo de ácido, como si ácido láctico o ácido fosfórico o ácido cítrico. ¿Bien? Entonces, esto es una de las formas que tenemos para poder aproximarnos y predecir de alguna forma el pH que vamos a tener en nuestra cerveza. Generalmente, para cervezas más rubias, más pálidas, buscamos pH con rangos un poco más bajos,
más en torno a 5.2, 5.3. ¿Y por qué? Porque hace que la cerveza quede mucho más afilada, mucho más tomable y mucho más ligera al paladar. Con cervezas más oscuras, maltosas o negras, buscamos pHs un poco más elevados, que sean entre 5.3, máximo 5.5, pero entre 5.3 y 5.4. ¿Por qué? Porque hace que la maltosidad se perciba de forma mucho más agradable y mucho mejor. Entonces, es una regla que, digamos, efectivamente funciona, y algo a tener en cuenta a la hora de diseñar nuestra receta, cuál va a ser nuestro rango de pH objetivo. Otra cosa a tener en cuenta es a quién beneficiamos, a qué enzima estamos beneficiando con determinado pH. Es algo también a tener en cuenta. pHs más bajos, más tendiendo a 5.2, vamos a beneficiar muchísimo más a la beta-amilasa. La beta-amilasa es la que genera menos cantidad de dextrinas, la que genera atenuaciones muchísimo más altas, o sea, la que deja la cerveza mucho más seca. pHs mayores, 5.3, 5.4, vamos a estar beneficiando a la alfa-amilasa, que es la que genera también, mayor cantidad de dextrinas, o sea, que tengamos una atenuación menor, que significa que vamos a tener mucho más azúcares no fermentables. Esto significa que estamos beneficiando un poquito más a una o un poquito más a otra. Estamos hilando bastante fino en nuestra cerveza en cómo se va a percibir en base a la atenuación, a cuánta cantidad de azúcares consuma la levadura que vamos a utilizar. Es algo a tener en cuenta. ¿Tiene alguna consulta sobre este diagrama específicamente o sobre algo que estuvimos hablando hasta ahora? Diego, contame si alguno escribe porque no lo puedo ver. Espera, que se me cayó. Dame un segundo, Lucio. Sí, ahora justo Igualmente, está. sí, igualmente ahora lo vamos a ver de forma súper práctica en Beersmith. Bien, Contame. bien. No, justo hay una pregunta acá que dice, la pregunta del millón, ¿cómo determinar la cantidad de calcio y magnesio del reporte de OCE? Creo que todo el mundo quiere eso. ¿Cómo determinar la cantidad de calcio y magnesio? Del reporte de OCE. En realidad el reporte de OCE, De ahí, si no te dice la cantidad de... Si no te dice la cantidad de, ¿cómo se llama? De calcio, de magnesio, lo que te dice es la dureza efectiva. Bien, que ya directamente trazás la línea desde dureza efectiva por la cantidad de bicarbonatos que tenés, que te la puede decir en carbonato de calcio o en bicarbonato, y ya te va directamente al pH que vas a obtener. ¿Está claro eso? estoy esperando a ver si escribe, pero O sea, supongo que está claro. si en el reporte de OCE o en cualquiera de ellos no te dice la cantidad de magnesio específicamente y la cantidad de calcio específicamente, y te dice la dureza, te ahorrás el paso de trazar la primera línea para obtener la línea del medio, y vas directamente desde lo que te dice hasta la cantidad de alcalinidad según cómo esté expresada. Aparte te dice alcalinidad as, sea, o te dice alcalinidad como CaCO3, es carbonato de calcio, o alcalinidad como bicarbonato. El número Lucio, que te mande, trazás la línea y ahí te va a predecir. el PIN acá. Yo tengo justo a mano un reporte de OCE y dice tal cual vos decís. Dureza total en carbonato, alcalinidad total en carbonato, y te hacen una notita. Se informa dureza total en lugar de calcio y magnesio y alcalinidad total en lugar de carbonato y bicarbonato. Exacto. Eso lo que te hace es saltearte el paso 1, que es trazar la línea entre calcio y magnesio. ¿Para qué? Para obtener la dureza. Ahí simplemente vas directo, desde donde te marque hasta la cantidad de bicarbonato, y ahí te va a predecir, en base al color de tu cerveza, más o menos cuál va a ser tu pH. No hay más preguntas.
Ah, mirá, justo acá tenía lo que a mí no me salía hoy, justamente está la parte del fosfato de la malta y justamente la interacción entre el pH del agua, la malta y el pH final. Y así que nada, acá como que repasando como concepto final, bien, el pH de nuestro macerado, ahí no está ahí no está la pantalla, no está la cámara prendida, ¿no? La tuya no. Ahora sí. Ahora sí. Entonces, como cerrando toda la parte del concepto, tenemos que ¿quiénes manejan el pH de nuestro macerado? De parte de la malta, el nivel de caramelización o de tostado de la malta, ¿bien? Acuérdense que a caramelizados más altos, la malta es más ácida. Ya cuando se pasa de color a colores más que caramelizados son oscuros, ahí ya no es tan alta, no es tan ácida esa malta. Con respecto al agua, vamos a estar hablando de los conductores o quienes guían el pH de nuestro macerado, que tenemos la dureza, que sería el calcio y el magnesio laburando juntos. Acordarse que el magnesio baja el pH la mitad que el calcio. Así que, aparte de que generalmente no es necesario agregar magnesio, a no ser que quieran, se puede agregar calcio. Por otro lado, tenemos la alcalinidad, o los bicarbonatos, o carbonatos, que tienden a subir el pH de nuestra malta, de nuestro macerado. Y por otro lado tenemos los fosfatos de la malta, lo cual hay una fórmula, lo cual que la dureza se contrarresta con la alcalinidad, que a su vez se reacciona con los fosfatos y genera acidez. Eso hace que el pH de nuestro macerado suba o baja. ¿Bien? Todo eso en balance nos va a dar un número. Ese número es el pH de nuestro macerado. ¿Bien? Que como le decía, ronda entre 5.2 y 5.4. Uno puede ir para un lado ya sabiendo qué es lo que uno está haciendo, qué es lo que estás buscando, si estás buscando sequedad, si estás buscando beneficiar a beta o alfa milasa, si estás buscando que la malta se sienta más o se sienta menos. ¿Bien? Por otro lado, algo que no lo nombré acá, es que la cantidad de sales que uno le agrega al agua no es lo mismo. ¿Qué quiere decir? Que una cerveza o un agua con por ejemplo, 30 y 30 ppm de sulfato y cloruro, no se van a sentir de la misma forma que 100 y 100. Ahí lo que vas a tener es la mineralización del agua. Si bien vas a tener el mismo balance de los iones, una cerveza se va a sentir mucho más mineralizada y mucho más intensa que la otra. ¿Bien? Entonces, si buscamos sabores más bien suaves y nobles, tratamos de que el agua tienda a ir hacia abajo, tienda a tener menos cantidad de minerales. ¿Cuánto? Aproximadamente 50, 80, hasta ahí. Más allá de 100 de los iones, particularmente del sulfato y el cloruro, ya se empieza a sentir demasiado mineralizada y probablemente muy pesada en el sentido de muy pesada de tomar, ¿me entendés? Va a empezar a quitar tomabilidad. ¿Está? Y ahora voy a pasar al Beer Smith para que podamos ver esto mismo. ¿Ahí están viendo el Beer Smith? Lucio, una consultita. Ahora sí. Preguntan si demoramos media hora, ponerle que se deja macerando y lo chequeamos media hora después.
y se quiere ajustar No, ahí el deja- pH. No, ¿cuándo ajustar el pH? ¿Cuándo ajustar el pH? Eh, la práctica te va a hacer el pH ajustarlo cada vez antes. Bien, cuanto vos mejor puedas predecir tu pH. Yo, por ejemplo, ya sé más o menos cuántos ppm le estoy agregando de sales, ya sea sulfato o cloruro de calcio. Y más o menos sé el rango de color que voy a tener. Entonces, aparte de que Reed Smith, obviamente, vamos a ver ahora que nos ayuda muchísimo a predecir eso, entonces agrego todo de una. Ya sé, le agrego la cantidad de sales que quiero y la cantidad de ácido que quiero al agua, previamente a ponerle la malta. Bien, previamente a ponerle la malta, ya le pongo todo y el pH me queda clavado, ni bien termino de homogeneizar todo, me va a quedar pH 528, 525, 5 más o menos, con pocas décimas lo predice súper preciso. Lo ideal es que vos vayas conociendo a tu equipo, vayas conociendo tu agua, cuánto le estás poniendo de sales y cuánto le estás poniendo de ácidos, y con la práctica y con las sucesivas cocciones, lo vayas haciendo cada vez más preciso hasta que directamente no tengas que poner nada. ¿Bien? O sea, directamente no tengas que corregir, ¿bien? Porque ya le vas a pegar directamente al pH que vos estás buscando. Eso no te hace más que tener práctica. Lo mejor en ese caso es cocinar, medir y ahí ir ajustando. Algo que no dije, que es súper importante, es con qué estamos midiendo el pH. Y no hay nada peor que mentirse. No hay nada peor que estar midiendo correctamente y estar toqueteando todo esto de forma aleatoria y sin saber bien. Para eso está bueno tener un pHímetro que sea, que nos sirva, básicamente, que sirva de algo. Los pHs chinos, esos amarillos, o esos que son como una cajita que se compran por ahí, esos amarillos, a veces algunos vienen rojos, esos realmente no sirven para mucho, no sirven directamente para nada, porque no sé si ni siquiera vienen calibrados, siempre te están mintiendo. Entonces, estar tocando todo esto en base a algo que no es preciso es algo que realmente no recomiendo. Para eso sí les recomiendo que se compre un pHímetro que sirva y que funcione. Yo he utilizado hasta ahora HANA. Ahora voy a traerlos porque los tengo acá a la mano. Dame un segundo. Mirá, tengo este pHímetro lo usé durante como 3 o 4 años. Lo compré cuando hacía cerveza en la casa de mis viejos. Lo usé varios años haciendo cerveza casera. Está muy bueno, es un pH HANA, modelo 98128. Tiene corrector de temperatura. Ven que tiene este es el pHímetro y este es justamente el corrector de temperatura. Te permite calibrarlo, algo súper importante, que pueda medir con 2 puntos por detrás de la coma. Bien, en este caso está dando 6.42. 6.42. O sea, que te dé 2 puntos después de la coma, básicamente. Y que tenga corrección de temperatura es muy importante. Es muy importante. A pesar de que el pH del macerado siempre, pero siempre se mide a temperatura ambiente, e idealmente a 20 grados, que es donde funcionan muchísimo mejor los pHímetros. El pH a temperatura de macerado es completamente, cambia, aunque no lo quedan, cambia unos puntos, y no nos sirve para nada de guía.
es importante sacar una muestrita, enfriarla y ahí sí medir el pH. De lo contrario, no nos está sirviendo de nada, aparte que reduce tremendamente la vida útil del pHímetro, que son instrumentos que pueden llegar a ser bastante caros. En este caso, creo que vale... Este vale como $80, creo, una cosa así, si no me equivoco. Que ya te digo, lo usé por muchísimo tiempo y la desventaja que tiene es que es bastante lento para medir el pH. O sea, te demora unos minutos en el pH en estabilizarse. Pero lo podés ¿cómo se llama? Calibrar muy fácilmente. El bulbo es reemplazable, o sea, se te rompió, o sea, se te descalibró, lo que sea, podés sacarle esta piecita y le pones otra y no tenés que comprar un pHímetro nuevo, o sea, eso es una gran ventaja. Y bueno, nada, lo cambié por eso, porque demoraba bastante en darme la lectura final. Y cuando estás laburando y estás haciendo un montón de cosas, como que te pones un poco como loco, que no te da el número. Y después me pasé a este, que es un Milwaukee MW102, que también mide con 2 números después de la coma, y viene con estas 2 piecitas, que este es la temperatura, el termómetro, y este es el pHímetro, digamos, el que regula el pH, que además viene con este cosito, con este piringundín, que te permite, digamos, lo podés poner solución de mantenimiento de pH, y está siempre húmedo, siempre está en líquido, y no se seca. Como saben, este tipo de instrumentos es bastante delicado, y siempre tiene que estar guardado en esta solución de mantenimiento de pH para que no se seque el bulbo y no se descalibre y no te esté tirando cualquier mentira. Entonces, esto, por ejemplo, lo saco de acá, lo enjuago con un poco de agua, mido, ¿no? Previamente, obviamente, bajé esa muestra a 20 grados, mido el pH, la enjuago de vuelta del mosto que pueda tener y lo vuelvo a meter acá. O sea, esto nunca se seca, nunca puede estar seco. Si se seca por algún motivo, hay que recalibrarlo, porque ya si no la próxima vez que lo uses te va a dar papa frita. Y nada, para calibrarlo también van a la droguería, tenés para comprar las soluciones de regulación de pH, tenés pH 4 y pH 7, y con eso te da, volvés a calibrar tu pHímetro. Completamente desaconsejado utilizar las tiritas de pH, es completamente desaconsejado utilizar eso, porque básicamente no te dan nada, o sea, no te dan nada preciso, y además que depende de la luz que tengas, y capaz que sos un poco daltónico, y te está dando cualquiera. Entonces, completamente desaconsejado utilizar ese tipo de tiritas. ¿Tá? Entonces, acá, a ver si cómo está esta receta que tengo acá. Bueno, acá tenemos una receta que tiene el agua de Montevideo, un poco de moza, un poco de roast barley, no sé, es algo que estaba ahí. Pero bueno, vamos a ver de forma práctica con Beer Smith cómo modificar nuestra agua cervecera. ¿Tá? Acá tenemos nuestra agua cervecera de... Bueno, primero, vamos por partes. Vamos a cerrar acá. Vamos a cerrar acá. Y vamos a ir a abrir. Esto funciona exactamente igual. Digamos, en vez de tenerlo acá, lo tienen un poco por acá si usan Windows, si usan Mac es así. Van a herramientas. Bien. Van a herramientas y van a perfil del agua o water profile. ¿Tá? Y ahí le va a aparecer esta pantalla, esta ventanita. ¿Bien? Donde tenemos el perfil base de acá, que lo podemos tener guardado según como querramos, podemos hacer clic ahí mismo, ¿bien? Y tienen un montón de aguas, y todas estas aguas son del mundo y de la gran mayoría
de ciudades de Estados Unidos. Yo acá, por ejemplo, tengo Montevideo. Entonces tengo mi agua de base, según los exámenes que hice, mi agua de base que tengo de Montevideo, lo cual tiene 28 de calcio, 3 de magnesio, 73 de sodio, bastante alto. De sulfato tengo 50 ppm y de cloruros tengo 40 ppm. ¿Ah? Bicarbonatos tengo 130 ppm. Esta agua es bastante blanda, es un agua que nos sirve para la gran mayoría de los estilos, de forma, digamos, sin tocar nada, sin tener que agregarle ningún tipo de sal. Sirve muy bien para IPAs, he hecho IPAs sin tocar el agua y quedan bárbaras. He hecho Saison sin tocar el agua y han quedado bárbaras. Alguna APA también. ¿Qué otra cosa? Sours. Ha hecho Sours, American Wheat. Todos esos dos estilos, ya te digo, han sido muy buenos, han tenido muy buena tomabilidad. Y lo único que hice fue agregar ácido para regular el pH, digamos, sin agregar ningún tipo de sal. Pero yo además tengo, bueno, como les decía, todos esos datos ya vienen precargados cuando uno crea un nuevo tipo de agua. Yo le puse Montevideo, que es el agua base. ¿Tá? Y después, por otro lado, tengo el perfil del agua al cual yo quiero llegar. Que tenemos dos formas. O lo pueden poner acá, por ejemplo, ponerle 90 ppm, ¿tá? Y acá 150. O de lo contrario, si ya tienen un perfil de agua balanceado, de agua preferido, pueden, por ejemplo, crearlos y tenerlos guardados, y pueden, haciendo clic en Target Profile, pueden encontrar, por ejemplo, Montevideo, donde tenemos un agua que a mí se me ocurrió tener un agua balanceada en 80-80 ppm. ¿Tá? Entonces, ya directamente selecciono acá, entonces tengo mi perfil de agua donde tengo 80 ppm de sulfato y 80 ppm de cloruro. No sé si lo pueden ver acá. Pero de la misma forma puedo hacer lo que quiera, generar otros perfiles, como por ejemplo tengo Stout, ponele. Tengo el perfil de, no sé, una Stout. Entonces, acá ya me dice que, según mi práctica, con este perfil de agua tuve buenos resultados, me gustó, entonces la dejo como base para las Stout, con 180 ppm de calcio, con bastante agregado de cloruro de calcio, por decirte algo. Entonces, de cualquier manera, vamos a ir al Montevideo balanceado. Entonces vamos a tener Montevideo balanceado en 80 ppm. ¿Tá? Con lo cual ya me carga mis sales objetivo y voy a hacer clic acá en Match Target Profile, o digamos, igualar a mi pH, a mi agua objetivo. Y además voy a poner la cantidad de litros que voy a tener. Yo acá le puse 25 litros de agua, ¿tá? 25 litros de agua, y que me iguale al agua de Montevideo con 80 y 80. Entonces acá me dice que tengo que agregarle 1.3 gramos de sulfato de calcio. ¿Ven? En esta zona de acá tienen todas las sales que tenemos para agregar. Sulfato de calcio. Este es cloruro de calcio, que es básicamente sal, ¿no? No sal de mesa porque tiene yodo y tiene fluoruro, que puede ser nocivo para la levadura. Si en lo Cloruro de posible- sodio. Cloruro de sodio, exacto. ¿Qué dije? De calcio. Ahí va, cloruro de sodio. Cloruro de sodio que ya te digo, mejor compren cloruro de sodio puro de grado alimenticio en la droguería antes de usar sal de mesa. Como les decía, la Epsom sal, que es el sulfato de magnesio, que nosotros no lo necesitamos utilizar porque el agua ya viene con suficiente cantidad de sulfato de magnesio. Cloruro de calcio, ¿tá? Que en este caso nos dice que tenemos que agregar 2,1 gramos. Baking soda, que sería, ¿cómo se llama? Bicarbonato de sodio. Y este que es carbonato de calcio,
que como ven acá, en las versiones nuevas del BioSmith te permite excluir el carbonato de calcio como una de las opciones para agregar dureza. Perdón, para agregar alcalinidad. ¿Por qué? Porque es completamente inútil agregar carbonato de calcio, porque no tiene el macerado que nosotros tenemos, no tiene las características necesarias para que ese carbonato se disuelva y realmente tenga un efecto notorio en nuestro macerado, nuestro pH del macerado. Entonces, las versiones, creo que es a partir de la número 3, ya te permite tener este tic, que es excluir la utilización de carbonato de calcio. Entonces, no importa lo que pongas, si vos querés, por ejemplo, agregar, voy a hacer el ejemplo acá, pero si quisiéramos agregar, a ver, por ejemplo, 100 ppm de calcio y 180 de bicarbonato, y le digo que iguale, claro, ¿ves? Acá me dice que le agregue carbonato de calcio, lo cual es un error, porque al final y al cabo le voy a poner este carbonato de calcio que no me va a servir absolutamente para nada en mi macerado. Entonces, ¿qué hago? Le digo, excluime el carbonato de calcio, o sea, no me pongas carbonato de calcio. Vuelvo a hacer clic, y en vez de poner el carbonato de calcio sigue diciendo 0, pero me pide que agregue algunos de los otros tipos de sales para poder llegar a esa cantidad de sales objetivos. Voy a volver todo para atrás, a Montevideo balanceados. Opa. Entonces le decía que me va a dar, acá en el Montevideo balanceado, en 80 y 80 sulfato y cloruro, me dice que tengo que poner 1.3 de sulfato y 2.1 de cloruro de calcio. ¿Qué más información tenemos en esta pantalla que es muy buena? La alcalinidad, en esta parte de acá abajo, me dice cuánta alcalinidad tengo, cuánta dureza tengo del agua, bien, o sea, recuerden que la dureza era la suma de calcio y del magnesio, con este perfil de agua, sin agregar ácidos, más o menos qué color debería tener la cerveza para tener un pH objetivo, o sea, te da una mano de cuánta malta agregar. El sulfato cloruro, ¿cómo es? Si está balanceado, si está tirado, a ver, por ejemplo, acá yo lo voy a desbalancear, voy a ponerle 150, ¿ves? Si el sulfato cloruro me va a dar un perfil más bien maltoso, si va a ser más bien seco o si va a ser balanceado. Si yo le doy acá, por otro lado te dice el balance de sulfato cloruro, ¿tá? Entonces sería la cantidad de sulfatos dividido la cantidad de cloruros, y te da ese numerito que se traduce, al fin y al cabo, en si voy a tener un perfil maltoso, balanceado o seco. Entonces, en este caso yo tengo 150 que le modifiqué a mano, 80, 150, me dice que va a ser una cerveza que se va a sentir en boca muy maltosa, muy corpulenta. Voy a hacer lo opuesto, voy a ponerle, por ejemplo, 20 ppm y 200 ppm de sulfato, y en este caso va a ser que se va a sentir más bien seca o más bien amarga. Va a ser un perfil más bien amargo, como se hacían las cervezas anteriormente en Burton-on-Trent y las IPAs más bien tipo clásicas. ¿Hay alguna consulta hasta acá? Lucio, una consulta. Con el tema, viste, que lo de excluir ahí el chalk, el carbonato, si alguien lo quisiera agregar, es decir, tenerlo en cuenta y agregarlo para el macerado, ¿qué tendría que hacer o qué podría hacer? Es que lo mejor que puede hacer es que no lo haga, porque no le va a servir de nada. Está, ok. ¿Me entendés? O sea, para que el carbonato de calcio se disuelva en el agua, primero, el agua debería estar muchísimo más fría, y además debería tener una concentración bastante alta de bicarbonato, de CO2, de dióxido de carbono. Con lo cual, estamos a una temperatura alta,
y al estar alta se evaporan el oxígeno y se va de esa agua, se va el oxígeno, se va el dióxido de carbono, por lo cual ese carbonato de calcio va a decantar, no va a tener ningún tipo de efecto en el pH. Entonces, Claro, no. lo mejor que pueden hacer es no usarlo, realmente. No, sí, tenía idea de eso, pero creo que también tenía idea de que se podía ponerle que vos lo podés disolver en agua con CO2, es decir, tipo agarrar agua común o agua, no sé, de ósmosis, meterle gas o meterle CO2, disolverlo ahí y después agregarlo al agua tuya que va a hacerle el agua de macerado. ¿Podría ser una opción? No, estoy verdad, preguntando por el tema de ver qué puede llegar a aportar o la no. verdad, Yo lo probablemente excluyo, pero... No, probablemente lo sea, pero cuando entre en contacto con el agua caliente, eso va a hacer que precipite. Ok. O sea, se va a ir ese CO2 y va a precipitar nuevamente. En ese caso, si vos quisieras, en vez de agregar carbonato de calcio, si vos quisieras elevar un poco el pH, lo que puedes hacer es agregar bicarbonato de sodio. Bicarbonato. Es lo más fácil y lo mejor de utilizar, es utilizar bicarbonato de sodio. Perfecto. Por las dudas, ¿en qué caso lo usarían las cervecerías grandes o por qué está ahí entonces? Mi consulta viene para englobar eso, ¿por qué está No, ahí? yo creo que es un error. Creo que es un error. Por eso, de hecho, lo Lo sacaron. dejan O sacar. sea, Sí. está con la opción de que vos poder eliminar de los cálculos el carbonato de calcio. Porque a mí lo que me pasaba anteriormente, por ejemplo, cuando usaba las versiones más viejas de Beer Smith, me pasaba de que tenía que yo modificar todo a mano y dejar siempre en cero el carbonato y modificar todo a mano para poder llegar a lo que hace básicamente excluir la utilización de carbonato. Pero al utilizar esto, te permite hacerlo de forma automática. Perfecto. ¿Bien? Y después probablemente ustedes ya lo hayan visto con Eduardo en el curso que dio, la charla que dio de Beer Smith. Acá vamos a tener, por ejemplo, nuestra receta, donde acá le ponemos la cantidad de malta que le vamos a poner, la cantidad de agua, bien. Pero si vamos a la parte acá de macerado, acá en mash, bien. Si van a mash, acá en esta zona de acá, no sé si ven el puntero del mouse, cuando lo muevo. Sí, se ve. Acá. ¿Sí? Perfecto. En esta zona de acá van a ver el pH que van a obtener. ¿En base a qué está tomando esto? Esto está tomando en base a el perfil de agua que me guardé dentro de mis aguas, que está dentro acá de ingredientes. Ingredientes, agua. Yo pongo Montevideo. El agua que yo me agregué acá, que puedo agregar la cantidad de aguas que yo quiera, acá haciendo clic en Add Water, le puedo poner el nombre que yo quiera, Pepito, y acá le pongo la cantidad de ppm que tiene el agua que estoy utilizando. Entonces, Beer Smith se va a basar en el agua que yo le cargué, en las maltas que puse, en este caso Mosa y Roasted Barley, y en la cantidad de ácido que puse si es necesario. Entonces, en este caso, yo le puse para este macerado de 17 litros, tenemos un macerado acá de 17 litros, lo cual es un 2,5:1, acá es lo que te está marcando. Me dice que mi pH va a ser, si no pusiéramos nada, perdón, mi pH objetivo va a ser de 5,32. Pero, al agregar el ácido, que acá, incluso acá puedo poner
la cantidad de ácido. Entonces le pongo ácido láctico, 9 mililitros, ok, y ahí ya me bajó el pH. ¿Lo pudieron ver? Ahí lo hago de vuelta. Si no pusiera nada, si no pusiera ningún ácido, el agua de Montevideo tal cual está, con este perfil, con esta cantidad con esta cantidad de maltas y este perfil del agua, en mi macerado va a estar completamente fuera de rango, va a ser casi 5,8. Entonces, le voy a poner un poco de ácido láctico, que va a ser 9 mililitros, y mi pH bajó ahora a 5,29, o sea, 5,3. Está perfectamente en rango. Esto es sorprendentemente preciso. Sorprendentemente preciso. ¿De qué depende? De que yo haya cargado correctamente mi perfil del agua, ¿no? Que mi perfil del agua sea correlativa a lo que realmente le está saliendo de la canilla. Eduardo hizo hizo ayer justamente una prueba y publicó los datos que le dieron esta semana. Pueden probar y ver, y de lo contrario pueden ir ajustándolo. Por otro lado, lo que le pongan acá, como ven, lo que le pongan acá, te lo va a poner acá, como uno de los ingredientes más que le tienen que poner al agua del macerado. Voy a eliminar acá el ácido láctico y le voy a agregar ácido fosfórico al 85%. Y le voy a poner, a ver, 1 mililitro, a ver cómo queda. 1 mililitro casi que no me impacta. Voy a ponerle 5 mililitros. Estoy haciendo pruebas, al mismo momento que estoy acá con ustedes. Casi, le voy a poner 7 mililitros. 7 mililitros me gusta. Entonces, si tuviera un ácido fosfórico del 85%, 7 mililitros me va a dejar aproximadamente el pH yo te diría que entre 5,25, 5,28 y 5,35. No va a ser mucho más, digamos, no va a ser algo completamente disparatado. No es que te va a dejar un pH 5,1 ni un pH 5,5. O sea, si tenemos todos los datos bien cargados, esto realmente es muy, muy preciso. Lucio, acá hay una consulta que dice, ¿dónde se ve el ajuste de Montevideo 80-80 en el pH que calcula? ¿Cómo? Yo no lo descifro, pero bueno. ¿Dónde se ve el ajuste de Montevideo 80-80 en el pH que calcula? No entiendo la pregunta. Yo tampoco. Pero yo tranquilamente, mirá, voy a eliminar el agua de Montevideo. Vamos a hablar ahora sobre el agua de Montevideo 80-80, la balanceada en 80-80. Tengo el agua esta de Montevideo base, sin ningún tipo de agregados, y la voy a eliminar. ¿Está? Y voy a agregar agua. Voy a agregar agua y voy a poner Montevideo, balanceado, 80-80, y voy a ponerle estos 41 litros que me está sugiriendo. ¿Está? Le doy OK. Y me va a preguntar acá si le quiero agregar la cantidad, si quiero agregar a la lista de ingredientes, ¿está? La cantidad de sales que tengo que ponerle a esa agua. Voy a decir que sí. ¿Está? Entonces, bueno, acá está mal. Me sugirió que le ponga carbonato de calcio, lo cual está mal. Pero está, me dice que baking soda 0, de magnesio 0, de carbonato de calcio es casi 0, ¿está? Y en relación me puso que le ponga cloruro de calcio y sulfato de calcio. 2,2 y 3,4. ¿Bien? Y mantuve los 7 gramos de ácido fosfórico que la vez anterior. Voy a la parte de macerado y a ver cómo me dejó. ¿Ves que me bajó de 5,30 y algo que tenía antes, 5,31? Por ese agregado de sales que le estamos agregando, estamos subiendo la cantidad de sulfato y cloruro, y a su vez estamos subiendo la cantidad de calcio, porque acuérdense que es cloruro de calcio y sulfato de calcio. Estamos subiendo la cantidad de calcio, estamos subiendo la cantidad de dureza, por lo cual va a hacer que el pH
vaya más para abajo. Entonces, me dejó el pH en 5.27. Para volver lo anterior, capaz que con 6 mililitros me alcanza. Sí, con 6 mililitros, o sea, tendría que ponerle 1 mililitro menos para llegar al otro. No sé si esa es la pregunta, pero hice una demostración de es eso. cómo cambiando el agua se modifica el pH objetivo y se modifica la cantidad de ácido que hay que agregar. Bien, por las dudas acá hay otra que dice, ¿el agua de lavado se tiene que ajustar también? ¿Se tiene que ajustar, debe ser también? Sí. En realidad es la misma agua, ¿no? Debería ser el agua general. Agua. Sí, es la misma agua. En realidad, según cuán grande sea tu HLT, el agua de licor, podés ponerla toda, ya el agua de macerado junto con el agua del lavado, o calentar por partes. Podés calentar el agua suficiente como para el macerado, la pasás, macerás, mientras tanto cargas de vuelta, volvés a calentar y ahí le agregás las sales. Sí, yo le agrego todo. Voy a hacer otra modificación acá. Voy a hacer modificación. De Roasted Barley, ¿tá? La voy a cambiar por la misma cantidad de Cara Aroma. A ver qué efecto tiene en el macerado. Es la misma cantidad. ¿Tá? La misma cantidad de Cara Aroma. ¿Vieron cómo bajó el pH de 5.34 a 5.3 en exactamente las mismas condiciones? O sea, Bill Smith se dio cuenta de que agregué una malta muy caramelizada, muy alta, lo cual es más ácida que una malta quemada o rostizada, y ya me predijo y me corrigió el pH que voy a tener. O sea, me bajó más el pH. Vamos a hacerlo de vuelta. Voy a cambiar la Cara Aroma, la sustituyo por Roasted Barley. Por Roasted Barley. Está exactamente todo igual. El color tiene 3 SRM, todo exactamente igual. Pongo acá 5.34. Voy de vuelta a la Cara Aroma. Misma cantidad de malta. Me bajó el color tremendamente, de 16 a casi 9. Y el pH también me bajó de 5.34 a 5.3. O sea, Bill Smith tiene en cuenta el aporte de ácido de las maltas. ¿Hay alguna otra consulta por ahí? Consultas, no. Eduardo justo aclara, dice que a tener en cuenta que si no se saben los valores del agua, no agregar sales en cantidades que nos den otras recetas. Ya que en pocos gramos eso sí. de una sal modifica mucho el perfil del agua, sobre todo a nivel casero, ¿no? Una cosa Sí, que totalmente, capaz que totalmente. se podría No tomen, aclarar. no tomen los valores que ven por ahí. Digamos, hay algunas recetas que es un gran error, que sin saber tu agua, te dicen dentro de la receta ponele 2 gramos de gypsum, porque aparte el gypsum es el sulfato de calcio en inglés. Te dicen ponele 2 gramos de gypsum. ¿Y qué sabes lo que mi agua? Capaz que está mal, capaz que le estás poniendo tremendamente de más o de menos. Sería bueno que te lo pongan dentro de un contexto, ¿no? Para obtener tantos ppm, ponele tanta cantidad, o buscar tantos ppm objetivo de sulfato, cloruro y calcio, cosas así. Sí, lo que si no sabemos, no tocarlo, es lo mejor que puede pasar, más que el agua de Montevideo esta vez es buena. ¿Tiene alguna otra consulta? ¿Quedó claro cómo es que funciona esto? Por las dudas capaz que me meto y conviene aclarar que todo esto es si metemos todas las maltas juntas, ¿no? Digo, no es cuando queremos lavar con una malta, estamos lavando en el lavado, no te va a aportar nada, te va a aportar otras cosas que no tienen nada que ver con... Totalmente de acuerdo.
En ese caso, por ejemplo, voy a sustituir esto y voy a poner de vuelta roasted barley. ¿Ah? Voy a poner roasted barley y además voy a ponerle más cantidad. Voy a ponerle 1 kilo. Se me fue el color al carajo. Pero, en ese caso, si vamos a utilizar maltas para el recirculado y todo eso, tenemos que hacer un juego con el software para que para que haga la predicción correcta. O sea, tenemos que darle el ambiente correcto. Con lo cual, como ven acá, mi pH se fue a 5.2. Entonces, si le agrego tanta cantidad de roasted barley, porque es una cantidad, un porcentaje súper alto, un 15%, me lo está marcando acá. En ese caso, en vez de agregarle a mi receta, agregarle bicarbonato para que me dé correctamente, si voy a agregar el agua, si voy a agregar la malta al fin del recirculado o en el lavado, o donde quiera, voy a tener en cuenta como si tuviera una cerveza así, sin las maltas oscuras o sin lo que voy a aportarle después. Entonces ahí sí voy a tener un pH que está dentro de mi rango, y después sí le agrego las maltas tostadas y sigo para adelante. Digamos, pero todo esto sirve para lo que se llama la sacarificación, para la conversión de almidón en azúcares, para beneficiar a la alfa o a la beta amilasa. Entonces, si estamos ya jugando con las maltas al fin de la maceración, o en el recirculado, o en el lavado, hay que excluirlas de toda esta predicción. Ok. Bien. No hay Yo no sé ninguna si otra quedó consulta. claro. Es un tema bastante complicado, digamos, es un poco aburrido, capaz. Nada, yo traté de hacerlo lo más práctico posible. De hecho, por eso la parte esta de Beer Smith, donde puedan realmente verlo y que puedan jugar, digamos, con todos los valores y con todas las opciones que te da el software, como para poder ponerle, sacarle, ver qué pH voy a tener, objetivo, cómo manejarlo de forma realmente práctica. Bien. Sí, Lucio, por lo menos quedó bastante claro. O por lo menos parece bastante claro. ¿Ninguna consulta? Bueno, acá justo nos dicen si no usas Beer Smith. Bueno. Si no usas Beer Smith, te recomiendo que uses Beer Smith. No, pero yo, por ejemplo, empecé a usar el Brother Friend, que no tiene ese botoncito mágico que tenés vos. Entonces, capaz que alguna manera de ir modificando el perfil de agua a mano, algún algoritmo de ir diciendo agrego tanto de esto, para llegar al perfil, sin ese botón de match que vos apretaste ahí. Teniendo Claro, otra herramienta. el botoncito de ese match te ahorra todo ese laburo de ponerle de a medio gramito de cada uno para llegar al objetivo que vos estás buscando. O sea, pero ¿hay alguna manera que vos recomiendes de hacer eso, el trabajo pesado? ¿Algún algoritmo? Mirá, hay algunas planillas Excel que te puedes bajar que hacen el mismo trabajo, y también te dice cuántas sales agregar. Otra forma que puedes hacer es, a vos que capaz que te copa, es hacerlo vos mismo. Saber el sulfato de calcio, cuántos ppm estás agregando por gramo, y cuántos ppm estás agregando de calcio por gramo, y hacer los ajustes necesarios, y hacer la fórmula. Sí, sí. A mí no es algo que me ha interesado actualmente. Esa parte justo no es la que... Ojo que están las planillas de Perdón. Ojo que están las planillas de Palmer, se puede buscar planilla Palmer agua en Google y aparecen y se pueden bajar y se pueden... Sí, claro. A mí, la verdad, me resulta muchísimo más fácil utilizar esto. Que es simplemente, ya te digo, poner la cantidad de litros de agua que voy a utilizar, poner la cantidad de ppm objetivo que quiero, y el botoncito Match Target Profile, y ya te dice, ponele tanto y tanto.
sea, más fácil que esto, creo que no hay. Más fácil es complicársela. O sea, buscar otra cosa me parece complicarla. Acá justo Guillermo aclara que dice, si no, el Brewmatic tiene función de ingresar el agua base y agua objetivo. Dice que hay varias cargadas, pones la cantidad de litros y te hace el mismo cálculo que Beersmith. Ahí va. Bien. Sí, eso Bien. va después en nivel de, digo, cuánto cada uno quiere ponerse quisquilloso, ¿no? Eso va más en uno. Sí, ni Capaz que hablar. A ver, eso, hay muchas yendo maneras para por... controlar antes que empezar con todo. Exactamente, eso es justamente lo que iba a mencionar, iba por ese lado. Es algo para no volverse loco, esto es un ajuste completamente fino que recomendaría enfocarse en muchísimas otras cosas antes de empezar a toquetear el agua. Primero que nada, estar preparado para eso, tener una balanza de precisión que te permita medir entre 1 y 0,1 gramo y tener un buen pHímetro. Primero, eso, tener una buena balanza y un buen pHímetro. Y después realmente tener práctica y tener las otras cosas bien controladas, poder tener un buen control de temperatura, del macerado, poder calcular bien la cantidad de IBU, poder minimizar realmente correctamente la oxidación, ni hablar que poder tener una fermentación sana, o sea, sana a la temperatura que yo quiera, con la cantidad de células que yo quiera, o sea, bien. Yo dejaría la parte del agua como última cosa a controlar dentro de lo que es la parte cervecera, de hacer, digamos, justamente de lo que es a ti hacer cerveza. Primero está todo lo otro. Primero, ni hablar, está fermentar bien. Segundo, macerar bien. Y tercero, controlar la parte del agua. Que está, si lograste tener una masterización o lograste tener control sobre todos esos puntos, ya después es prueba de error hasta pegarle a todas las cervezas. Es tipo, tic, 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 porque ya tenés bien digerido todos esos conceptos. Son muchísimos conceptos que hay que manejar al mismo tiempo para poder lograr una cerveza. Y pegarle a lo que querés, digamos. Entonces, nada, lleva bastante lectura, lleva bastantes conferencias o cursos, charlas, y ni hablar que lleva un montón de práctica. Bien, Lucio. Acá justo Ramiro pregunta, entonces, ¿el fondo blanco que queda en la olla de licor es en gran parte el carbonato de calcio? ¿Es en gran parte el carbonato de calcio? Digo, lo hace como pregunta. Sí, 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 sí. Exacto. Exactamente. Es eso mismo. Bien. Carbonato de calcio precipitado. Ponen acá que lo dejaré de usar. Bueno, esta es una clase de ahorro de sales. Sí, sí, sí. ¿Alguna otra consulta por ahí? No, no veo ninguna otra. Si no, ¿te parece? Acá pone Eduardo, ¿por qué no uso ningún filtro hoy? No No entendí la entiendo. pregunta. No, yo Yo tampoco. tampoco. No. ¿O por qué? Ah, capaz que quiere decir, no, pero es pregunta. Que no Sí, ¿por qué usaste no? filtro del Instagram. Ah, porque no estamos en Ah, Instagram, boludo.
Bueno, nada, Bueno. cualquier No sé, cosa, no sé si hay alguna otra consulta que alguien quiera. hablando. Pueden tirar las preguntas al grupo o pueden mandar privado, como quieran. Pero si preguntan en el grupo, mejor, porque con la respuesta las leen todos. Por las dudas, ya que estamos acá, aclaramos igual que al final, digo, para todos que lo sepan, ¿no? Que se compró la licencia ¿cómo es? De Zoom por un año, que en realidad esta charla la vamos a subir en 10 días, cosa que por suerte hoy tuvimos una buena participación, se llegaron a casi 45 en un momento. Éxito. Así que bien, excelente. Excelente para tener un ida y vuelta, ¿no? Sí, totalmente. Gracias por participar, gracias por conectarse online al mismo momento. Bueno, Luis, impecable, muchísimas gracias y ¿está? ¿Qué más decir? Vamos arriba. Muchas gracias. Abrazo grande. Dale, Chau, chau. Chao, Abrazo. gracias por todo. Nos vemos.